Gracias a Dios por este primer tiempo de exposición y este delicioso refrigerio que Dios nos ha regalado. Ahora vamos a prepararnos para la segunda parte, pero antes queremos saludar a las congregaciones que nos honran con su presencia en esta jornada. Primero queremos saludar a los hermanos que participan de acá de nuestra ciudad de Lima, así que queremos reconocer a quienes vienen de la parte norte de nuestra ciudad. Quisiera que se puedan levantar la manito y vamos a darles un cariñoso aplauso. Bienvenidos. ¿Quiénes vienen de la parte sur de Lima? Lurín, ¿no? Bien, un aplauso para nuestra hermana. ¿Y quiénes vienen del este, de la parte este de Lima? Bienvenidos. También, ¿quiénes están de la parte oeste de nuestra ciudad? El mar. El que está más cerca del mar. Ahí atrás, bienvenidos. Pero también tenemos hermanos que vienen de provincia, del interior del país. Quisiera que se puedan de repente levantar la mano o ponerse de pie. Del Cusco, bienvenido. Guaral, bienvenido, Guaral. El cercado de Lima, bueno, ya ven. Son de casa. Allá atrás, de Trujillo, bienvenidos. ¿Alguien más que todavía no hemos podido identificar? Cerro de Pascua, bienvenido. Qué privilegio poder compartir este tiempo juntos, poder conocernos y también ser edificados unos con otros. Ahora vamos a tener la segunda exposición que tiene como título ¿Cómo organizar la aplicación práctica de ETE en la iglesia local? Voy a presentar a la expositora, nuestra hermana Patricia Ugarte. Ella es copastora de la iglesia Jesucristo es el Camino, ubicada en la urbanización La Floresta de Pro Los Olivos. Como tal, es la encargada. Nuestra hermana también es encargada del área de educación cristiana. Ella egresó del Seminario Evangélico de Lima como profesional en teología y dentro de su preparación profesional, ella también es magíster en docencia en el nivel superior y doctora en educación. También nuestra hermana es licenciada en educación con especialidad en lenguaje y literatura. Nuestra hermana Patricia es parte del consejo directivo de la asociación ETE Perú. Así que antes de darle la bienvenida, quisiera darles una pequeña indicación. Ustedes han recibido un vaso, así que les pedimos que lo puedan conservar para usarlo en los momentos posteriores. Y también queremos pedirle que puedan poner sus celulares en modo avión o silenciado para que no interrumpa ni a la exposición ni a los demás. Entonces vamos a dar un cariñoso aplauso de bienvenida a nuestra hermana Patricia Ugarte. Los saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Es para mí un privilegio el poder compartir en este momento, en esta jornada teológica del año 2024, sobre todo que algo que siempre estamos mencionando, y es el hecho de que la Iglesia de Jesucristo es una sola. No importa el lugar en el cual congreguemos, la provincia, el departamento del cual vengamos, es lindo tener personas del interior de nuestro país, de las diferentes partes de Lima, pero lo que en especial me alegra mucho y alegra mi corazón es ver a la iglesia de Jesucristo reunida en unidad. ¿No? Y eso es lo hermoso. Jesús oró por una iglesia unida. No somos uniformes, porque no somos idénticos,
Somos diferentes miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y es un privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy. Y yo lo miraba hace un momento al pastor Bill cuando dijo, si quieren saber más o menos los roles que desempeña un tutor, esperen a la respuesta. Yo decía, ¿en serio esa era mi parte? Pero vamos a ver cómo nos va en ese sentido. Esta segunda parte de esta jornada, toda la jornada en sí es del saber al hacer, el camino de ETE hacia la obra práctica. Y una pregunta que nos hemos formulado para esta segunda parte es ¿cómo organizar la aplicación práctica de ETE en la iglesia local? Quisiera empezar con este versículo. Un versículo que Pastor Rick también tocó en la primera parte, solo que no en este específicamente, es el mismo pensamiento. Vosotros sois la luz del mundo. Lo leímos, ¿no es cierto? Lo leímos cuando lo presentó. Yo me quiero enfocar en esta parte que viene más adelante. Jesús hablando justamente de que somos la luz del mundo, dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y no se quedó allí, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras. Y la finalidad de eso es que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Allí habla de buenas obras. Y no te dice simplemente que las creas. Dice que vean, que vean. Estamos hablando el día de hoy de obra práctica. Y yo quisiera empezar con una pregunta para ustedes. Vamos a ponerle número a las mesas, ¿les parece? Para poder conversar. Porque como bien decía el pastor, no es un seminario, es una jornada. Y en la jornada que hacemos, trabajamos. Mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la cerecita del helado, 11. Tenemos 11 mesas de trabajo el día de hoy. 11. Entonces, hay dos conceptos que los he escuchado con bastante frecuencia y son obra práctica, aplicación práctica. Pregunto, ¿sinónimos o difieren en algo? Aplicación práctica y obra práctica, ¿son sinónimos o son diferentes? Son diferentes. A ver, ¿de qué mesa me dijo son diferentes? Levanten la manito. Bien, si son diferentes, si para ustedes son diferentes, quisiera por favor que me digan en qué radica la diferencia. Hemos escuchado la primera ponencia, la primera exposición, donde se nos ha hablado de manera bastante general, hemos escuchado la metodología de ETE y hacia dónde está encaminada, y tenemos esos dos conceptos, obra práctica y aplicación práctica. ¿Quién se anima? ¿Quién me dijo yo? Si nadie levanta la mano, yo pregunto directamente. Bien, mi hermano, allá. Es lo mismo porque aplicación y obra es lo que van a hacer, lo que están diciendo. Para la mesa 11, y el representante lo ha dicho, son sinónimos. Son sinónimos, ¿ok? Porque obra y aplicación tiene que ver con el hacer. Pero hace un momento me dijeron son diferentes en algunas partes también. Igual o diferente. Igual. Mesa 6 dice igual, mesa 5, igual o diferente. Igual. 4, igual. Mesa 3, son sinónimos. Mesa 2, igual. Pero obra práctica es redundancia. obra práctica es redundante. Ok. Obra práctica es redundante. Mesa 1, ¿qué dicen? Sinónimos. Sinónimos. Estamos hablando entonces de lo mismo. Mesa 10, ¿qué dicen ustedes? Es algo que se hace ya vida en el discípulo. Ya, la obra es lo que se hace. Ya tiene que ver con la vida del discípulo. ¿Ok? Mesa 9, ¿qué dice? Quizás puede ser diferente, porque obra práctica tiene que ver con el hacer, no necesariamente con un objetivo, simplemente hacer. Y la aplicación práctica tiene que ver con una intencionalidad, un objetivo ya previo, la aplicación de un concepto previo. Perfecto. Miren la diferencia que le encontraron en la mesa 9. Nos dice que la diferencia radica en la intencionalidad.
Mientras que la aplicación práctica tiene una intención definida, un objetivo o una meta, la obra práctica no necesariamente, simplemente se hace. Interesante. Puede ser. No he dicho si está bien o está mal, ¿no? Solamente he dicho interesante. Puede ser. Mesa 8, ¿qué piensan? Por deducción lógica, Puede ser. Pero la obra práctica también tiene intención. manda dos conceptos. De tal manera entonces que no es lo mismo. Pueden tener el mismo objetivo, Puede tener el mismo objetivo, pero no son lo mismo. Mesa 7. Práctica puede ser en cualquier aspecto, no necesariamente en la vida cristiana. Interesante. Tampoco he dicho que está bien. Empecemos definiendo lo que es obra práctica, porque dentro de lo que es la metodología ETE, nosotros hablamos de obra práctica. ¿Puedo sacar el micrófono de acá? Porque sinceramente me siento muy limitada. Partimos por ahí. Cuando hablamos de obra práctica, podemos definirla como aquella integración de todos nuestros aprendizajes teóricos en la vida cotidiana. La integración de los aprendizajes teóricos. Aquí en estos 3 cuadritos tenemos lo mismo que el pastor Dick mencionaba al inicio, porque esa es la metodología que trabajamos en ETE. En ETE, todos los cursos están diseñados para ser trabajados individualmente, el estudio individual, el estudio independiente, dentro de los tiempos y los espacios que cada hermano, cada creyente maneja de manera individual. Después que han desarrollado sus lecciones, llegan a un estudio en grupo, lo que se conoce, y hasta ahora seguimos llamando así, las peñas. Siempre que inicio con un grupo en la iglesia le digo, estamos en la peña, pero no esperen que se presente Eva y John porque no es ese tipo de peñas. La peña como el encuentro en el cual nosotros vamos a intercambiar todo aquello que ustedes ya interiorizaron, aprendieron, estudiaron de manera independiente. Miren, dentro del ámbito educativo, esta metodología se conoce como el aula invertida. El aula invertida no es más allá que brindarle todos los conocimientos teóricos que los estudiantes deben aprender, deben llegar con esos conocimientos ya al aula, y lo que hace el docente en aula es, en ese estudio en grupo, ya presentarle diferentes retos, consolidar esos conocimientos y llevarlos a una aplicación, que dentro de la metodología de ETE se llama obra práctica. La aplicación. Dentro de lo que es la metodología no existe diferencia entre aplicación práctica y obra práctica, porque tiene que ver con exactamente lo mismo. Tú aplicas aquello que sabes, tú aplicas aquello que has interiorizado, y para que se produzca ese match, ese aprendizaje, no solamente está involucrado el aspecto cognitivo, sino que también está involucrado el aspecto volitivo, la voluntad, las emociones, y también están involucradas la parte, me refería ahí a la parte actitudinal, pero también la parte procedimental. Son 3 aspectos que nosotros debemos tener en cuenta si queremos hablar de aprendizaje. Y lo que aspiramos en nuestros grupos de estudio dentro de las iglesias es que nuestros hermanos aprendan. Por eso es que dentro de lo que es la enseñanza en general, el proceso se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. No es solamente proceso de enseñanza y no es solamente proceso de aprendizaje. Son 2 conceptos que van de la mano. ¿Cuándo yo puedo decir que tengo éxito? ¿Cuándo puedo decir que alcancé mi meta? En este caso como tutor, es cuando mis hermanos, voy a llamarlos estudiantes por el concepto de educación, ¿sí? Mis hermanos que vienen a hacer la figura de los estudiantes y el maestro viene a hacer la figura del tutor, ellos aprendieron. ¿Cómo me doy cuenta que aprendieron? Cuando lo aplican. Si no aplican, no hay aprendizaje. Y es fundamental que nosotros en nuestros grupos de estudio podamos ver y verificar ese aprendizaje.
¿Cómo lo vamos a verificar? Es justamente a través de esa tercera parte, la obra práctica. Hasta este momento, ¿alguna consulta? Sí, hermano. La obra práctica y también la aplicación práctica son iguales. Así es lo mismo. ¿Saben en qué radica quizá los momentos en los cuales pensamos que hay diferencia? En el ámbito de acción. Comúnmente, cuando nosotros pensamos en una aplicación individual, lo llamamos simplemente aplicación práctica. Pero cuando pensamos en una aplicación congregacional, lo estamos llamando obra práctica. Pero en realidad es lo mismo, porque la iglesia está compuesta por individuos. La iglesia está compuesta por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros aplicamos todos aquellos conocimientos que hemos interiorizado, estamos obrando. La aplicación simplemente evidencia qué tanto hemos interiorizado, qué tanto hemos aprendido. Y tienen que estar inmersos todos estos elementos. No basta con la teoría, porque yo puedo saber cuáles son las etapas en la vida de Jesús. Ustedes han llevado teología pastoral, ¿no es cierto? ET1, ET2. Sabemos, incluso lo grabamos. Yo recuerdo haber hecho teología pastoral hace ya 30 años. Sí, ya soy viejita, aunque no parezca mucho. Yo tuve la bendición de hacer teología pastoral antes de los 15. Lo terminé a los 15, en realidad, aunque sé que uno de los requerimientos es que seamos mayores de edad, pero hicieron conmigo una excepción los pastores y me permitieron estudiarlo. Entonces recuerdo hasta ahora las etapas de la vida de Jesús: memorización, teoría. Recuerdo con qué capítulos de Mateo, porque está basado en el Evangelio de San Mateo, está asociado. Teoría. Quizá tuvieron que pasar muchos años, y también recuerdo la forma en que me lo enseñaron, para no quedarme simplemente en la teoría y entender por qué es importante ver la infancia de Jesús. Y entender por qué es importante esa etapa o ese año de preparación. Pero pasó tiempo, porque en ese momento, y lo pongo sobre el tapete, mi tutor no me lo enseñó de esa manera. No hubo esa confrontación para llevarlo a la aplicación, para llevarlo a la práctica. Y se quedó simplemente como conocimiento teórico. Tuve posteriormente la oportunidad de enseñar teología pastoral también, todo el compendio, los 6 libros, teología pastoral 1 al 6, y quizá repetí lo mismo, la misma forma en la que yo lo aprendí. Y ya estamos viendo dónde está el problema, porque estábamos formando personas cabezonas, pura teoría, sin práctica, sin confrontación, porque donde la palabra de Dios no nos confronte nunca va a haber cambio, porque no vamos a podernos mirar en el espejo a cara descubierta para vernos tal cual somos. El objetivo justamente de estos estudios en grupos pequeños, si se mencionaba un número de 12 o tope un 15, supongo yo, no deberíamos ser más en realidad. Y no deberíamos ser menos de 5 o 6, justamente por ese intercambio que existe a partir de nuestra propia experiencia y la forma en que nosotros vamos llevando adelante este aprendizaje. Porque el aprendizaje es un proceso constructivo, donde todos nosotros aprendemos los unos de los otros. Y lo que vive mi hermano, al ser miembro de este mismo cuerpo, me es útil a mí. Y le es útil, lo que yo puedo vivir también le es útil a la otra persona. ¿Me voy explicando? Entonces, quizá el problema, les digo, en cuestión de aplicación práctica y obra práctica, sea que muchas veces se piensa en la obra práctica como los espacios que nos brindan dentro de las iglesias para trabajar, para llevar adelante una tarea, pero en realidad no es así, porque todos los conocimientos que nosotros vamos interiorizando nos van a permitir manifestar buenas obras para que los hombres glorifiquen a Dios a través de nuestra vida, dentro y fuera de la iglesia. No simplemente está circunscrita a las 4 paredes de nuestra congregación, sino tiene que verse en todos los ámbitos, porque eso pasa también por la integridad a la cual apuntamos todos los hijos de Dios. Si tienen preguntas
simplemente levantan la mano en el camino. Gracias, mi hermano. Hay un riesgo en la práctica de que si el tutor no hace énfasis permanentemente de que la obra práctica se convierta en un fin en sí mismo, como un requisito, ¿no? Y que, como dice usted, se circunscriba solamente al ambiente eclesial, ¿no? Cuando tiene que haber transformación de vida para que justamente se cumple el fin que el Señor dice, ¿no? Convertirnos en sal y luz de la tierra, que haya un impacto, no solamente una influencia limitada, porque hay que ser sinceros. Es fácil ser cristiano 2 horas, 3 horas a la semana, ¿no? Y cuando uno está en otro ambiente, ya es diferente la cosa. Eso es lo que está adoleciendo lamentablemente su mayoría en este tiempo. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Martín Balta. Martín. Lo puedo llamar Martín, ¿no? Sí, claro. Somos sus hermanos. Amén. Yo no le digo a mi hermana Daniela. Hermana Daniela, Daniela de frente. Como dice Martín, por ejemplo, menciona, es muy sencillo ser cristiano 2 horas. Yo le llamo a eso religioso. Es muy fácil ser religioso. Es verdad. Porque lo que manifiesta el cristianismo es un estilo de vida diferente, que nos parecemos a nuestro maestro. Y nuestro maestro no es el tutor del aula, nuestro maestro se llama Jesucristo. Entonces nos vamos pareciendo a Él. Y eso es cuanto más la palabra de Dios está transformando nuestras vidas. Y no es en un espacio limitado, no está limitado simplemente a el tiempo que estoy en el aula, el tiempo que estoy en la iglesia o el tiempo que estoy realizando algún trabajo dentro de la congregación. Porque no nos sirve de nada, y allí me viene un versículo bíblico a la memoria en este momento, decir que somos ricos, que no tenemos necesidad de nada, cuando nuestro Señor nos vaya a decir, eres un pobre, ciego, miserable. Bueno, ya conocemos el pasaje en Apocalipsis, ¿no? No es cuestión de lo mucho que podamos hacer en la iglesia, porque el hacer tiene que ser un resultado de otro verbo, ser. Hacemos porque somos, no hacemos para ser. Esa es la diferencia. Entonces, el Hijo de Dios tiene que manifestar esos cambios. Y nosotros que estamos desempeñando este trabajo, esta labor de tutores, tenemos una responsabilidad delante de Dios con ellos. Efesios 4 nos lo dice, ¿no? Efesios 4 del 11 en adelante, cuando habla de los ministerios. ¿Cuál es la finalidad de esos ministerios? Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí lo dice claramente, perfeccionar. ¿Qué lleva eso? Aplicación de la palabra de Dios y transformación en la vida. ¿Para qué? Para que sirvan. Para la obra del ministerio, para el servicio. Parte de una aplicación individual que va a ser de bendición dentro de una congregación, y no solamente dentro de una congregación, sino en todas las esferas de la vida. Parte de allí, porque el cambio tiene que venir primero en nosotros. Nosotros somos primero, individualmente. Nuestros hermanos, a los cuales Dios nos permite tener a cargo en las aulas, son los primeros que tienen que ver la transformación en su vida. A veces vienen algunas hermanas y me dicen, estoy orando para que mi esposo cambie, se convierta. Yo le digo, mi hermana amada, ore por usted. Pídale a Cristo Jesús que su luz alumbre de tal manera que su esposo pueda ver a Cristo. ¿Eso qué significa? Cambio personal. No ore por los demás, ore por usted para que su vida impacte, ya que si usted era una gruñona y renegona, ya no va a ser así. Ya no va a ser la Grinch de su casa. ¿No es cierto? Va a haber una transformación allí. Él tiene que ver, oye, ¿qué pasó contigo? Antes andabas perdiendo el tiempo y ahora mira. Que tus hijos se sientan orgullosos de la madre que tienen, que tu esposo diga, bueno, sí, algo pasó. Desde que vas a la iglesia algo hay. No que digan por ahí, perder el tiempo. Porque cuando le digan a perder el tiempo, porque no están viendo cambio. Entonces, la aplicación individual se va a reflejar en el compromiso que se asume dentro de la iglesia.
compromiso. No le puedes tú, como congregación, como pastor de una congregación, encargar tareas a las personas simplemente porque los veamos muy solícitos, sino porque sus vidas individualmente están demostrando el verdadero cristianismo. ¿Sí? Preguntas, aportes, ideas que les vengan, compártanlas por favor, no se queden con lo que tengan. Creo que en nuestra iglesia hoy hay una crisis de eso, demasiado. ¿Sabe que cuando yo escucho ese pensamiento, porque lo he escuchado en repetidas ocasiones, que en las iglesias, en nuestras iglesias hay una crisis de ello, yo siempre miro hacia adentro, hacia, en este caso, mí misma, en mi trabajo como tutora dentro de un aula. Como tutora en un aula, digo, ¿qué tanto estoy cumpliendo con este trabajo que me ha sido encomendado? Porque si hay una crisis, es porque algo no está caminando bien y quizá yo no estoy haciendo bien mi trabajo. No es cuestión de los cursos que se aprueben de teología pastoral, ¿no? Yo no sé cómo cada uno lo tenga organizado en sus iglesias locales. En la iglesia local a la cual pertenezco, nosotros empezamos con Vida Abundante, Luz de la Biblia, Unión con Cristo. Es el tercer libro, de ahí el compendio de teología pastoral, la vida de Pablo y sus cartas, los 3 que vienen, el libro de Hebreos, luego tenemos, bueno, como congregación un curso de hermenéutica y luego el de cómo predicar también de entonces lo tenemos organizado así, hasta ese nivel. Depende de nosotros si esos santos están siendo perfeccionados para servir a Jesucristo. Pero yo muchas veces lo digo, y si ustedes escucharon bulla hace un rato, ¿qué dijeron? Porque tengo varios hermanos de la congregación acá. Hicieron mi barra, dicen. Pero yo lo hablo así, con conocimiento de quienes están aquí, que no me van a dejar mentir, siempre se les dice, tú puedes aprobar los cursos, pero si tú no cambiaste, no hubo un cambio en tu vida, no te sirve absolutamente de nada. Si no sirves al Señor, si no te gastas por Cristo, si no se ve el cambio en tu familia, en tu trabajo, en el mercado, en tu iglesia, no te sirvió de nada tener un cartón que diga que egresaste de los estudios de ETE. Sí, mi hermano. Sí, yo pienso que es un problema que normalmente se presenta porque nosotros más nos enfocamos en agradar a los hermanos, a la gente, porque también eso lo hace lo religioso, ¿no? Agradar, de cierta forma, es un saltito, ¿no? Entre comillas, pero porque justamente estamos enfocándonos en agradar a la gente. No el punto principal sería agradar a Dios siempre, en todo momento, ¿no? Estando solos, sobre todo, cuando estamos en un sitio muy apartado que nadie nos está controlando, nadie nos ve. ¿Qué hacemos? Porque realmente a nosotros nos place, ¿no? Y no estamos agradando a Dios. Eso es cuando estamos buscando la aprobación de los hombres, ¿no? Miramos a la derecha, miramos a la izquierda, no hay nadie, miramos abajo y nos olvidamos de mirar arriba, aquel que nos está viendo siempre. Entonces, la obra práctica tiene que ver justamente con confrontación. Y no siempre, porque hacia eso estamos yendo, a la aplicación, si no los confrontamos con su realidad, si no nos confrontamos con ellos mismos a la luz de la Escritura, no se va a producir un cambio. Para que se produzca cambio, el creyente tiene que ser confrontado, no con el tutor, con la Biblia. Los estudios de ETE lo que hacen es guiarnos en diversos temas, pero basados en la Escritura. Entonces, partimos de lo individual y vamos hacia la pluralidad en la congregación. ¿Cómo puedo organizar la obra práctica en la iglesia? Hablando de la organización, primero dentro de los grupos de estudio, sin duda. Dentro de los grupos de estudio nosotros podemos establecer ciertas maneras en las que los hermanos pueden servir. Dentro de lo que es su propia familia. Hablamos de servicio primero en nuestra familia. Personalmente siempre lo he graficado, ¿no? Cuando decimos, recordamos el versículo en Hechos 1:8, cuando nos dice recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice y me seréis testigos. ¿Dónde empieza? Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre decimos, no querrás ir todavía a lo último de la tierra cuando tu Jerusalén no ha sido impactada por ti. Y nuestro Jerusalén podríamos graficarlo, porque eso ya es cuestión de cómo lo veamos cada uno de nosotros, como nuestra propia casa, nuestro propio entorno, los más cercanos, los que nos conocen. Porque es sencillo ir donde no nos conocen y decirle, mira, Cristo te puede cambiar, cuando aquel que me conoce me dice, ¿y por qué no te cambió a ti? ¿No? Ese sería el principal obstáculo, el principal problema. Podemos nosotros empezar organizando esta obra práctica dentro de los grupos de estudio, a través de estas tareas semanales que les podemos dar a nuestros hermanos. Se desarrollan las lecciones, nosotros como tutores las preparamos. Los libros del compendio de teología tienen objetivos al inicio. ¿Sí? Los tutores conocen muy bien, tienen los objetivos, los que estudian también los conocen, porque los libros tienen los objetivos. ¿Qué hacemos nosotros en aula? Lo que tenemos que buscar es que esos objetivos se cumplan. No tenemos que repetir lo que ellos ya hicieron en casa. Comprobar que los objetivos se hayan cumplido. Tenemos objetivo 1. ¿Qué me dicen? Consolido, pregunto. ¿Cómo hago? Hermano, a ver usted, desarrollemos este primer objetivo. ¿Cómo lo hace? ¿A qué conclusión llega? Ya, te dice un hermano, te da la respuesta, vas al otro. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué piensa? Tiene que haber eso. Y por ende, si ellos son los que hablan, ¿quién habla menos? El tutor habla menos. Porque si es el tutor el que está hablando más, perdimos la razón de ser, la mira, el objetivo de lo que es la metodología de él. Porque son ellos quienes tienen que manifestar qué tanto conocen. Ya sabes la teoría, muy bien. Ahora, ¿cómo la aplicas? Te dejo una tarea semanal y empiezas. Vamos a tener una tarea semanal. Por ejemplo, hace 2 domingos exactamente, porque en la congregación local, quien les habla tiene a cargo, aparte del curso de hermenéutica, el curso de unión con Cristo, Efesios. Y uno de los temas, los que lo conocen, es en la lección C, que habla del cambio y del testimonio, nuestro testimonio, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser cristiano? ¿Cómo llegaste a ser cristiano? Bien, te cuentas, sí, siempre te comparto algo. Tarea para esta semana. Vas a compartirle a aquel que no conoce de Cristo en tu casa. Y la próxima semana me cuentas cómo te fue. Aparte de la lección que tiene que hacer, tiene su tarea. Y nada de faltarme la próxima semana, les digo. Porque de repente no vienen porque no hicieron la tarea práctica. Se engancha el tema. De repente no todo el tema, porque el tema puede ser los profetas, luz de la Biblia es un poquito más teórico, ¿cierto? Entonces quizás puede ser más complicado dejarles un trabajo práctico, la obra práctica a partir de un tema un poquito más teórico. Pero hay algún punto allí que nos lleva a reflexionar, hay algún punto que nos lleva a pensar, a confrontar. ¿Cómo lo hacemos? Se lo pides a ellos. ¿Cómo podemos aplicar esto? Que ellos te lo digan. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago? ¿Qué piensas tú? Y ellos mismos van a ir brindando respuestas. ¿Se podrá hacer de esa manera? Y por ahí los hermanos, porque eso es lo que se consigue en esos grupos de estudio, pero si lo hacemos así, pero si lo hacemos allá, lo encaminas y al final quedó la tarea. Bien, esta semana nos dedicamos a esto. Y la siguiente semana, antes de desarrollar otra lección, ¿qué tal les fue? ¿Cómo te fue en esta semana en la tarea que tuviste? ¿Cómo lo hiciste? Sí, que yo no pude. Te vas dando cuenta. Porque te lo dicen varias personas. No, yo no tuve oportunidad. Yo no pude hacerlo. Pero de pronto otro te dice, sí, mira, yo nunca le hablaba a esta persona, yo pensé, porque es ateo. Eso me dijo mi hermano. Es ateo, nunca le hablaba. Pensé que me iba a rechazar, pero me dijo, a ver si te das tiempo para conversar otro día. O sea, le dejó la puerta abierta. Entonces ella me dijo, yo pensé que me iba a rechazar. Ah, pero ya viste, no te rechazó, ya tienes tarea porque te ha dicho que tienes que conversar con él nuevamente. Y así, en cualquiera de los temas,
¿Sí? ¿Lo estamos haciendo así? Así deberíamos hacerlo, ¿cierto? Yo ya les conté, yo no recuerdo que lo hayan hecho así cuando yo fui estudiante. No recuerdo. Y tampoco lo hice así durante mucho tiempo. Entonces, cuando uno va entendiendo la necesidad del cambio, la necesidad de esa transformación, de que esa palabra se haga evidente, entonces es allí cuando, como tutores, vamos a ponerle más cuidado en ello. Parte de los programas de la iglesia. A veces las congregaciones, no a veces, siempre tienen programas en los cuales se involucran también a las personas. Programas, supongamos, vamos a tener un evangelismo, vamos a salir a predicar. Entonces, esa es la tarea que tenemos. Involucramos a los diferentes grupos de personas que están estudiando para que participen. O tenemos un trabajo de ayuda social. Nosotros lo hacíamos, después de pandemia lo suspendimos, por ejemplo, a nuestros hermanos que tenían escasos recursos y tenían problemas en cuestión de la vivienda, del techo, cuando llovía se les pasaba el agua, íbamos y le decíamos, ya hermano, nosotros vamos a apoyar y vamos a reconstruir tu techo. Obviamente no con material noble, porque imagínense qué economía resistiría eso, ¿no? Pero todos los gastos corrían por la iglesia, ¿no? De la caja de la iglesia. Pero eso sí, lo que necesitamos de ti es que te involucres, hermano. Los varones fuertes allí, fornidos, vamos a cargar y a construir. Y ahí iban los hermanos, y lo conversamos también en los grupos, y lo bien que se sienten. O sea, lo importante allí es qué bien se siente la persona cuando da. El más bienaventurado es dar, que recibir se hace evidente allí. Vamos a trabajar, vamos a ver por nuestros niños, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar un almuerzo, nos involucramos aquí en diferentes, como dice aquí, programas que la iglesia puede tener. Vamos involucrando a nuestros hermanos, especialmente aquellos que están estudiando. Especialmente porque esas personas que estudian, que han empezado un estudio, en un grupo de estudio, están manifestando una necesidad. Al que no le interesa, no estudia. Va a la iglesia, es cristiano 2 horas, entre comillas, ¿no? No le interesa más, no quiere conocer más, pero aquel que decide estudiar es porque quiere conocer. Quiere conocer de la palabra de Dios, quiere conocer a la persona de Jesucristo. Y aquel que tiene un encuentro con Cristo Jesús nunca será igual. Entonces eso se va a ver, se tiene que ver. Entonces le tenemos que brindar espacios. Hay casos donde se ve la iniciativa propia. De repente tú como tutor no lo hiciste, la iglesia no elaboró ningún programa, pero te encuentras con que los hermanos lo están haciendo porque quieren hacerlo. Aparte de los cambios que pueden tener individualmente, entienden su razón de ser en la tierra y el famoso ministerio de la reconciliación, compartir el evangelio a todas las personas. A nosotros nos ha sucedido. Como programa de la iglesia, por ejemplo, tenemos una forma de evangelizar, que es apoyando a otras congregaciones, y trabajamos específicamente en Lima Norte. Vamos a Lima Norte, Caraballo, Pomas, Coyique, Independencia, toda esa zona, Puente Piedra, Zapayán. Contactamos con un pastor de esas congregaciones y le decimos, amado hermano, queremos trabajar en el evangelismo con tu iglesia, ¿es posible? ¿Cuál es la idea? Tocamos puerta por puerta, casa por casa, predicamos el evangelio, va gente de la congregación local y trabaja con estos pastores, y todas las tarjetas de decisión, personas que dicen sí, quiero conocer a Cristo, lo hacemos durante 3 semanas, se las dejamos al pastor para que él y su congregación se hagan cargo de las nuevas vidas. Y nos vamos a otra iglesia. Tenemos ese programa, es un programa de la iglesia, un mes sí, un mes no. Pero ¿qué sucede cuando es el mes no? ¿Qué hacen en la iglesia? Y de pronto nos enteramos por ahí que ya los hermanos, como no estamos saliendo como iglesia, hemos decidido ir solitos a un parque. Se llama iniciativa propia. Qué lindo, hermano, vamos, lo seguimos haciendo, te apoyamos en oración. ¿Qué necesitas? Anda. Otras personas suben a un bus, pagan su pasaje, predican a Cristo y se bajan.
cruzan la acera, toman el bus del frente, pagan su pasaje, predican el evangelio y se regresan a su casa. Iniciativa propia. Eso no es algo que como iglesia nosotros lo programamos de esa manera. Pero, ¿qué personas son? No es el cristiano que no estudia, es aquel que está estudiando en alguno de los grupos. ¿Por qué? Porque va entendiendo su razón de ser en este mundo. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, en una clase no los dejaría callados, ¿eh? Sin duda no los dejaría callados. Pero ya vamos a entrar a la parte aplicativa de ustedes. Aunque la hora es una tirada, yo estoy acá con el celular viendo la hora para no pasarme tampoco. Una preguntita. Sí, mi hermano. Cuando ustedes como iglesia, el ejemplo de que salen a tocar puerta por puerta invitando, por decir a los CJ, ¿cuál es el objetivo de la iglesia de ustedes? El objetivo para nosotros, y si lo decimos así dentro de la congregación, es: no nos interesa llenar la iglesia local de personas, nos interesa llenar el reino de los cielos de personas. No nos interesa dónde congreguen, nos importa que esa persona escuche de Cristo y un día cuando esté en su presencia no vaya a decir: a mí nadie me predicó. Que sepan que hay un Cristo vivo y que hay personas que invierten su tiempo porque entienden que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, para complementar la lección que nos está dando ahí, porque Jesús dice que hay que evangelizar y hay que discipular, se le deja el encargo al pastor para que ellos sigan lo que ustedes empezaron. Así es, porque somos una iglesia. Eso es lo que decía yo al inicio, lo lindo de ver congregaciones distintas porque somos un solo cuerpo. Podríamos tomar palabras del apóstol Pablo: yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. Nosotros sembramos el evangelio, trabajamos con las vidas que aceptan o hacen la famosa oración de fe al inicio, lo visitamos una segunda semana, le llevamos un material de consolidación, una tercera semana, seguimos visitándolo y esas tarjetas con esas visitas especialmente se las decimos al pastor de la iglesia de la zona. Estos son los que nos aceptaron las 2 visitas, con estas personas se puede trabajar y ya su congregación se encarga. Obviamente no salimos solos al evangelismo, la idea es que ellos mismos también nos aporten con hermanos y vamos juntos. Nosotros somos una congregación de aproximadamente 300 personas, no somos muchos. La última vez hemos salido a predicar 110. 110 personas que van, durante 3 domingos es su compromiso. Entonces, parte del trabajo completo, la famosa gran comisión a la que hacía mención nuestro hermano, es: nosotros hacemos una parte, el discipulado y el llevarlos al bautismo y a la consolidación, es ya de la iglesia local que está quedando a cargo de todas esas vidas. Sí, mi hermano. Hermano, tengo entendido de que para salir a evangelizar tengo que ser de 2 para arriba, ¿no? De preferencia, de 2 mínimo. Cuando yo salía solo, por lo menos a visitar así casas, bueno, tiene que por lo menos 2 personas o 3 personas. Y luego ahí, como el grupo no me acompañó, ya se fue enfriando nada. Sí, y eso es justamente quizá por el modelo que tenemos en la Escritura, ¿no? Cuando Jesús envía a los 70, los envía de 2 en 2, ¿no? Entonces, por el modelo, es un muy buen ejemplo, un muy buen modelo, es el mismo que como congregación nosotros adoptamos. Vamos de casa en casa, de 2 en 2, salvo que alguna hermana diga: no, yo quiero trabajar, ya 3, no importa. Claro. Pero esos son los casos extremos que a veces pasan. No me siento cómoda con esta hermanita, yo digo: pero enseñe también al otro que está empezando, porque ese es otro punto. El hermano que está en Teología Pastoral 6 y el hermano que está en Vida Abundante. El Vida Abundante es prácticamente un nuevo creyente. El de Teología Pastoral 6 ya tiene más tiempo. Parte del trabajo que tiene que hacer también el mayor es enseñarle al menor. Entonces, lo ideal allí es uno experimentado con uno que está aprendiendo recién. ¿Y si no hay? Se me hace extraño ese no hay. Se me hace extraño. Por hecho, a veces no tienen la misma
disposición de tiempo. También pasa. Sí, hermano, puede pasar. En cuestión de disposición de tiempo, disponibilidades. Por eso nosotros personalmente, y yo ya puedo hablar desde experiencia individual local, lo hacemos domingos en la tarde. No hay mucha excusa de no puedo. Juega la U, no importa. No le digas un día la presencia del Señor. Señor, estaba jugando la U, por eso no fui. ¿No? Él dejó el cielo por ti. Nosotros dejamos nuestro sofá por otra vida. Porque lo vamos entendiendo, pero todo pasa por la comprensión, las emociones, la parte actitudinal, lo que nos va a llevar a la práctica. ¿Quién se encarga de asignar la obra práctica? A ver, ¿quién creen ustedes que se encarga de asignar la obra práctica? Personal, cada uno solito se... Dios se encarga de asignar la obra práctica. Igual, no sean tan espirituales, hagan lo que Dios haga. Bien, miren, lo que veíamos en la diapositiva anterior, la famosa iniciativa propia, pero la iniciativa propia es muy buena, pero es un problema si nosotros como responsables de ellos no nos estamos conduciendo a eso. Podríamos decir que quien asigna la obra práctica es el tutor en el aula, porque trabaja con ellos, porque los tiene que llevar a ese punto en el cual apliquen. No lo obliga, no lo impone, sino que como tutor, ¿qué hace? Ahí es una palabrita de 4 letras, guía. Guía, no manipula, ¿ok? Los guía. Le preguntas cómo lo hacemos, cómo lo podrías aplicar, qué estrategias podemos tomar en cuenta aquí, qué piensan, lo hacemos, lo tomamos como tarea para esta semana, lo tomamos, te involucras, tutor. Lo tomamos como tarea esta semana, está bien, lo hacemos. La próxima semana conversamos de esto, ¿les parece? Queda. Tutor, guía. De repente también puede ser el pastor de la iglesia, y eso es cuando hay programas congregacionales. ¿Ya? Hermanos, vamos a apoyar a tal congregación, hermanos, vamos a involucrarnos en esto. Como trabajamos juntos, nuestro pastor, los tutores, todos hacemos fuerza común también en aulas. Y el tercero, el mismo estudiante, que es justamente lo que ustedes están mencionando por acá. Me mencionaba un pasaje hermoso: el Señor produce en vosotros así el querer como el hacer según su buena voluntad. Para que produzca ese querer, ha habido una confrontación con la palabra, porque si no, no va a haber menos un hacer. Necesito interrumpirla porque el carro HO 5105 está interrumpiendo la salida de un vecino y no queremos dar mal testimonio. Buenas obras. Ya se fue. Gracias. Perdón. Ese es un aviso de servicio público. A la comunidad. A veces nos pasa en la misma iglesia, ¿no? Sí. Al menos yo estoy en primera fila, me llega el papelito, la placa tal. Al ministro de alabanza me tengo que acercar. Toma. Después, cuando termina de un espacio y mira con un ojo, ya tengo que decir esto. No nos queda de otra, porque si no, también los vecinos, ay, que la iglesia siempre molesta, ¿no? Mejor evitamos ello. Todo esto, y ahí sí viene, bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque no es cuestión de que yo quiera. A mí me parece que ese programa funcionaría bien. No es cuestión de lo que querramos. Es cuestión de que nuestro Dios nos siga guiando. ¿Y cómo nos guía? Siempre a través de su palabra. Esa es, aparte que la palabra profética más segura, es nuestra guía, la que nos marca el camino, por dónde es que tenemos que ir. Todo se hace siempre bajo la dirección del Espíritu de Dios, y lo puede hacer. Como primer responsable, acuérdense, es el tutor en aula. Somos nosotros los primeros. Porque aquí hay bastantes tutores, ¿no? ¿Cierto? Sí, hay. No me quieren contestar, ¿no? Para no comprometerse. Pero ese es... Yo también soy tutora de
responsabilidad. No voy a esperar que de pronto salga la generación espontánea, que él mismo me diga, yo quiero hacer esto. No, yo también, como tutora, tengo que proveerles espacios en los cuales puedan confrontarse con la palabra y ellos mismos llevar a una aplicación diaria. Todo ello es obra práctica, ya lo vimos, parte de una aplicación individual que se va a manifestar en los diferentes ámbitos, tanto dentro, donde se puede llevar a cabo la obra práctica, ahí lo tienes, casa, trabajo, iglesia, y lo podemos resumir en todo lugar, no hay límites de espacio. Pues ejecutar, aplicar la palabra de Dios hasta cuando estás manejando el carro. Aquí los que manejan sabrán por qué lo digo, ¿cierto? Y los que vivimos por Lima Norte especialmente sabrán por qué lo digo. Te mete en el carro, te da unas ganas terribles de metérselo tú también, pero viene la palabra de Dios a tu mente y corazón. ¿Qué dices? A nadie pagues mal por mal. No, pero mi Dios, qué difícil es. Y encima me han mandado a lavar mis platos porque soy mujer. Cuando él se está metiendo, y es hombre. Sucede, hermanos, en todo ámbito. Porque si la palabra de Dios dejó de ser solo teoría, va a fluir en todo momento. Ni siquiera tenemos que pensar, como por ahí alguna vez lo dije también, ¿qué haría Jesús en este caso? Ni siquiera tenemos que pensar qué haría Jesús en este caso, porque la palabra de Dios morando abundantemente en nuestros corazones nos lleva a actuar. Así es aprendizaje, es parte del aprendizaje. Dominio propio, parte del crecimiento, es parte del carácter de Jesús que se va formando en nosotros. Consultas, dudas, aportes. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Sí? No necesitamos un espacio específico para compartir la palabra de Dios. Amén. No necesitamos un espacio específico. Yo lo voy a decir en dos. Para ser bendición. Amén. Para ser bendición. ¿Sí, Leonardo? Sí, me llega a pensar en lo que dice en el libro de Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿No? Amén. Se resume toda la profecía. Hermoso versículo. Ese es un versículo que quienes estamos inmersos en la enseñanza lo tenemos en cuenta. Tenemos que tenerlo presente. Así es, porque empieza por ti. Empieza por mí, empieza por ti. Si nosotros no hemos dirigido nuestro corazón a buscar en la presencia de Dios su dirección, inquirir, preguntar, como dice el salmista, inquirir en su templo, no vamos a primero producir un cambio en nuestras vidas. ¿Y cómo le enseñamos a los demás a hacer lo que nosotros mismos no hacemos? Nos faltaría, se llama autoridad moral. Estamos llamados a ser primero nosotros ejemplo. Tutor, ejemplo. Que te vean a ti. Tú empiezas. Dicen por ahí que los cristianos vivimos en casas de cristal, especialmente los pastores, ¿no? Porque todos nos están viendo, ¿sí? Tenemos que ser buenos modelos, buenos ejemplos, y decirle a tu hermano que te dice, pero yo no puedo. Sí puedes, hermano, sí se puede. De repente tú viviste la misma situación en algún momento y le vas a enseñar el camino para que lo supere. No le dices simplemente, como decía el pastor Dick, ¿no? Hazlo. Qué fácil es decirle hazlo. ¿Cómo lo hago? Y cuando te pregunten, ¿y cómo lo hago? Le das los pasos para que lo hagas. Voy ahí. Esta pregunta sí la voy a escuchar mesa por mesa. Me van a dar una respuesta concreta por mesa. 2 minutos para que la conversen. ¿Por qué son importantes los espacios ministeriales? Esa es la pregunta. ¿Por qué son importantes los espacios ministeriales? Convérsenlo un par de minutos y empezamos a llamar mesa por mesa a su vocero para que nos diga por qué.
vamos a escuchar primero a la mesa 11. Vamos a empezar con la mesa 11. A ver, mis hermanos preciosos, escuchamos las respuestas. Mesa 11 tiene su portavoz. Muy bien, la pregunta, ¿por qué serán importantes los espacios ministeriales? Micrófono. Una manera de obedecer a Dios en el mandato que nos ha dado de poder seguir predicando su palabra, y también sirve para la edificación no solo de la persona que desarrolla este espacio ministerial, sino para la iglesia y las personas que lo necesitan. Lo resumo, obediencia y edificación. ¿Okay? Son importantes entonces crear estos grupos o campos de acción, de servicio, porque de esta manera aquel que lo hace, obedece y edifica. Se edifica a sí mismo y edifica a otras personas. Bien, mesa 10. Bueno, según el consenso de los presentes de esta mesa, saca una conclusión, ¿no? Que permite el desarrollo de los dones espirituales que Dios nos ha dado, y de ese modo, ¿no?, se crece y se madura, ¿no?, de una manera grupal en todo caso. Ajá. Permite que los dones se desarrollen. Los dones que ha recibido cada creyente se puedan desarrollar y se crece y se madura. Bien, mesa 1. Nos permite ver lo que es en la obra práctica de lo que la persona aprendió, y de igual manera viendo el desarrollo de los dones de cada uno de los miembros. Vamos coincidiendo ya. Permite aplicar lo aprendido y desarrollar los dones. Mesa 9. Bueno, permite desarrollar, bueno, yo quiero decirlo de esta manera, permite que el discípulo de Cristo se pueda desarrollar integralmente, holísticamente, ¿no? Y no solamente los dones espirituales, sino también las habilidades propias. Somos creados a imagen y semejanza de Dios para poder testimoniar. Somos luz y sal, hemos sido llamados para eso, ¿no? Entonces eso es la opinión de Dios. Desarrollo holístico es el término que han usado en esta mesa. Parece que hay educadores por ahí. Integral, holístico, completo, significa en todas las esferas, en todas las áreas. Bien, mesa 2. Ay, no, vamos. Dos cosas creo que es importante, ¿no? Ya se ha mencionado de una u otra manera, pero también coincidimos. Una, generar espacios de trabajo, de acción, para suplir las necesidades, educar a cada grupo. Y otra, también genera la práctica de los que están estudiando para descubrir sus propios dones y servir al Señor. Lindo, miren, promover espacios, crear espacios para que se pueda aplicar y puedan demostrar. Si no, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo son nuestros hermanos? ¿En qué tienen esa habilidad que mencionaban por allá? Talentos, que también lo escuché en la conversación de una mesa, y dones que se van manifestando en la iglesia. Importantísimo. Muy bien, gracias. Mesa 3. Bueno, nosotros llegamos a una conclusión en el sentido de que es importante porque integra a todos los miembros de la iglesia, quienes a través de sus dones y talentos crecen, se desarrollan, y eso termina en el crecimiento integral de la iglesia, ¿no? Amén. La integración. Somos un cuerpo, trabajamos orgánicamente y juntos crecemos. Lo que dice la palabra se cumple, ¿se dan cuenta? Porque llama a que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Pero no dice uno solo, dice todos en comunidad. Bien, mesa 8. No es que tú, ¿eh?
están orando por la revelación del cielo. Vamos, hermano, vamos. Ya llegó. Bueno, nosotros hemos colocado, porque son importantes los espacios ministeriales, es para poder ejercitar nuestros dones y también nuestros talentos. A su vez también, eso cuando uno lo realiza en la comunidad o en el espacio donde lo desarrolla, va a generar un cambio también e impacto, ¿no?, en la persona que puede escuchar. Y bueno, desarrollamos estos dones que tiene la iglesia y a su vez se busca ese resultado, ¿no?, en el obrar del Espíritu Santo para las personas que puedan escuchar, ¿no?, un cambio, un impacto en la sociedad. Qué lindo, yo sigo enriqueciéndome. Eso es lo lindo de la comunidad de Cristo. Nos seguimos enriqueciendo. No solamente hablamos de un crecimiento individual, sino un impacto hacia afuera. Y generarles estos espacios donde puedan servir va a permitir el crecimiento individual y colectivo. Mesa 7. El consenso de la mesa es que es importante los espacios ministeriales para servir, para aplicar y desarrollar las capacidades y dones que nos da Cristo como buenos administradores de su gracia. Espacios de aplicación. ¿Ok? Perfecto. Desarrollar nuestros dones. Perfecto. Mesa 4. Bien, los espacios ministeriales justamente generan esto, ¿no?, oportunidades para que la gente pueda involucrarse, descubrir y poner en práctica los dones. Y también hace de que el pastor pueda tener una amplitud y formar un equipo para poder trabajar con ellos, ¿no?, involucrarnos, porque va a descubrir las capacidades, dones, talentos que tiene. Lamentablemente, a veces en este tiempo una persona le pregunta, un pastor le pregunta a un creyente qué dones tiene y no sabe. Entonces justamente en esos espacios se crea esa oportunidad donde a veces descubre. Y otra cosa, ¿no?, que la palabra ministerio no es exclusiva del ámbito cristiano, ¿no?, porque significa servidor. Y eso justamente, el hacer que estos espacios hace de que se rebase eso, porque lo vemos en la iglesia del libro de los Hechos. Dice que tenían favor con el pueblo, y esa es la idea, o sea, salir, ¿no?, porque iglesia significa los que salen hacia afuera, no los que se quedan adentro. Entonces, al descubrir eso, crea confianza, capacidad para poder también servir fuera, como pasó por los diáconos, estaban en las mesas y después fueron y crearon un avivamiento. Oportunidad. Si nosotros nos convertimos en pastores, tutores, maestros tapones, un tapón, ¿saben para qué sirve el tapón, no? Para que no se vaya al agua y todo esté emposado, no estamos cumpliendo nuestro trabajo. No podemos ser tapones, tenemos que generar espacios de oportunidad para que nuestros hermanos se desarrollen. Mesa 5. Es importante los espacios ministeriales porque a veces las personas no necesitan hoy día solamente escuchar, sino quieren ver a Cristo en nuestras vidas para poder ser testimonio de Él y poder tener el carácter de Cristo mostrar en todas las personas, pero a su vez también vamos a descubrir, cuando damos oportunidades en los espacios ministeriales, vamos a descubrir que allí también futuros pastores, futuros misioneros, evangelistas, expositores. Si no le damos oportunidad de salir a estos espacios ministeriales, ¿cómo vamos a descubrir su don, ¿no? Lo que ellos pueden dar para ese tema. Qué hermoso eso. Todos nosotros hemos recibido una semillita en nuestros corazones, la semilla del Evangelio, que ha ido creciendo y va creciendo y va a seguir creciendo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? Como dice la Escritura, ¿no? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, están preparados para aquellos que aman al Señor. Si no le generamos espacios, simplemente se quedan con escuchar y no pueden aplicar. Mesa 6, la última. Creo que Andreita iba a hablar allí, ¿no? Ah, no, Lucho. Con el consenso de la mesa, solamente hemos hablado de la importancia de los espacios ministeriales con respecto
a los dones espirituales que cada persona pues se va a desarrollar en esa área, ¿no? Que vamos a desarrollar. Y sobre todo, bueno, a tratar de todo lo que hemos hecho es lo que nos vamos a delegar, mejor dicho, a las personas, a nuestros hermanos también, para que ellos puedan ir y realmente hacer la obra que es encomendada, ¿no? De ir y dedicar a todas las naciones, ¿no? Cumplir con el encargo que les ha sido dado. Todos nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor un encargo, ¿no? Y vamos a poderlo cumplir. Muchísimas gracias, representante de la mesa 6. Bien, importante, miren todo lo que ha salido de este trabajo. Ya, acá tenemos un grupo macro. En nuestros grupos micro, en nuestras sesiones de clases, en nuestras iglesias, con cada grupo de estudio, tenemos que conseguir que todos participen. Aquí porque somos bastantes, pero en un salón de clases, al que no habla le preguntas directamente. Porque si no habla, tienes que hacer que hable de alguna manera. No lo pagulles nada más, hermano, porque si no, ya no quiero. Entonces, es importante que nosotros interactuemos. La labor del tutor, parte de es esta: interactuar, conseguir que sean nuestros hermanos quienes lleguen a sus propias conclusiones. Si tú le haces una pregunta, no esperes que la responda como tú la tienes preconcebida. Porque muchas veces nosotros tenemos nuestras respuestas. Yo tengo la mía para esto, que no se las voy a decir. Yo tengo la mía, que coincide con la de ustedes, con otras palabras simplemente. Pero yo no voy a decir porque no coincide con mi pensamiento, no está bien. Todos hemos llegado a un consenso en todo lo que han dicho, que estos espacios ministeriales, estos campos de servicio, campos de acción, van a permitir justamente lo que estamos viendo, la aplicación de la información recibida, porque eso es lo que va a permitir, y por ende el desarrollo de dones. No nos convirtamos, le decía por eso, en pastores, en tutores tapones, solamente yo. Nosotros tenemos, por ejemplo, también otra metodología, no sé si alguno la aplica también en sus congregaciones. El maestro en nuestra iglesia no trabaja solo, trabaja con auxiliar. El auxiliar se va formando allí, le damos espacios. Ahora te toca a ti la próxima clase y yo como tutor voy viendo cómo lo hace, para que más adelante pueda asumir un nuevo grupo de estudio esa persona y luego él preparar a otro y yo preparar a otro. Y ya no seré solo yo, al final ya somos 4 y después seremos 8. Y así el efecto multiplicador. El efecto multiplicador. Entonces, por eso es importante que le enseñemos. Perfeccionar a otros, para que ellos también puedan ser. Miren, son reales, ¿ah? No teníamos evangelismo. Lo quise poner justamente para compartir con ustedes. Nuestra hermanita que está con el chaleco azul, están ahí en la Municipalidad de Los Olivos, está por allá también compartiendo, se acercan. Esto fue iniciativa propia. Esto no fue una tarea que le dimos como iglesia, simplemente decidieron salir y predicar. Y se ponen su polo con el nombre de la iglesia. ¿Por qué es esto? Para que no los confundan y después no les vayan a decir que quieren, ¿no? Le tocas una puerta, comúnmente nosotros sí salimos con un polo que nos distingue, un chalequito, para que sepan que somos de una iglesia y no les queremos robar ni estafar. Porque hoy, con todo lo que vivimos, las personas son muy reacias. Entonces, nos identificamos de esa manera. Ahí, como ustedes pueden ver, llegaron contentas. No sé si fue esa semana que nos compartieron que 11 o 12 vidas habían aceptado esto. Una iniciativa propia. Esto por ejemplo es un programa en la iglesia, el preparar almuerzo cuando termina el culto. Entonces para la congregación, las personas que están allí estudian en ese momento, esta foto es un poquito antigua, estudian en los diferentes cursos y vamos a tener este programa, ya yo quiero participar de ese programa, y se involucran. Cosa que no se ve, porque la persona cuando sube solamente recibe el tupper, pero hubo todo un trabajo detrás de personas que se gastaron, que están sirviendo a sus hermanos. Sí, me voy explicando. Necesitamos, como congregación, como tutores,
crear campos de acción para que se involucren y puedan desarrollarse, porque esa es la forma en la que se evidencia cuánto van creciendo, cuánto se van desarrollando. Se supone que recién entrábamos a la parte de las preguntas. No sé si tengan alguna consulta, porque después del almuerzo vamos a tener una parte netamente práctica. Ahora ha sido teórica. Una parte práctica viene después. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? Sí. Usted mencionó que el aprendizaje tiene 3 componentes al comienzo. Yo les hablaba del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El proceso, les dije que dentro del ámbito educativo, cuando se define este proceso, se habla de eso, enseñanza-aprendizaje. ¿Quién enseña? El maestro, dentro del ámbito educativo, ¿no? ¿Quién aprende? El estudiante. Pero el enfoque educativo que tenemos en la actualidad nos lleva a decir lo siguiente, que no puede haber aprendizaje si no hay una evidencia de logro. La evidencia de logro es la obra práctica. Porque si simplemente me quedé en aula desarrollando teóricamente los temas, sin conducirlos a ellos, a dar evidencia de esa enseñanza, no completé el proceso. Amén. Él nos dio el ejemplo. Miren, tomando los ejemplos. Jesús. Él no fue para nada teórico y dio hermosísimas enseñanzas. Y fue muy práctico al momento de hacerlo. ¿Cuál era el método favorito de enseñanza empleado por Jesús? Las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Todos sabemos definirlas. Ejemplos, historias tomadas de la vida diaria, cotidiana, con una enseñanza divina, espiritual, ¿cierto? Pero ellos no podían entender porque eran ejemplos tomados de la vida diaria. Nosotros, cuando tratemos con nuestros hermanos en aula, si queremos lograr el aprendizaje, tenemos que ser lo más sencillos posible. Dejemos de lado los grandes conceptos teológicos, que los podemos saber. Otra de las ventajas, pastor, que yo mientras le hicieron esa pregunta de los cursos de ETE en comparación con los otros estudios de tipo formal, yo que también he pasado por el seminario, soy egresada del CEL, y yo pude entender la diferencia. Yo ingresé al CEL después de haber estudiado todo lo que estudiaba en la iglesia con los materiales de ETE. Y les soy bien sincera, se me hizo sumamente sencillo el seminario y el nivel de exigencia que se podía tener, porque muchas de las cosas que desarrollábamos ya las traía conmigo, con la sencillez que tienen los materiales de ETE. Pues son sumamente sencillos, no es complicado entenderlo. A veces leía libros de teología sistemática y decía, pero los tenía que leer para hacer los trabajos, obviamente. Y creo que soy buena alumna, ¿no, profe? Fue mi profe. El profesor del Antiguo Testamento, de Génesis, de Salmos, no sé qué otro curso más me enseñó el pastor Dick. Pero yo le agradecí a Dios y le sigo agradeciendo a Dios por la base educativa que recibí a través de él. No me costó el seminario, no me costó. Más bien lo sentía en algunas ocasiones tan árido y decía, pero eso se puede decir más sencillo por el método de enseñanza. Mi maestro, el maestro de maestros, tenía una forma muy sencilla de enseñar. Hermanos amados, de repente tenemos una formación teológica, pero en aula, no. En aula, palabras sencillas, palabras simples. Estamos predestinados, díselo de una manera distinta. ¿Qué predestinado? Sí, es verdad, eso dice la Escritura, pero ¿qué significa ser predestinado? Mira, Dios te escogió de antes. Desde antes, estabas en el corazón y en la mente de Dios y ya te tenía ahí. Díselo de una manera muy simple, para que te pueda entender. La sencillez de los materiales de ETE son una ventaja tremenda, porque nos permite llegar a todo el público. El poder manejar nuestros tiempos para el aprendizaje, el poder tener un tutor que nos lleve a la aplicación, tiene que ver también con ello. Hay aprendizaje cuando da evidencia.
Yo no puedo decir he enseñado si mi alumno no aprendió. Componente, docente-estudiante. El centro del proceso se tiene que convertir en nuestro estudiante. Él tiene que aprender así. El famoso método Montessori, ¿no? En la educación. Aprende haciendo. Pero eso lo tenemos que llevar a nuestras iglesias. Tiene que aprender haciendo. Por eso es tan importante crear y tener nuestros espacios ministeriales. Campos en los cuales nuestros hermanos puedan dar evidencia de lo mucho o poco que saben. Para eso nos sirve. Muy bien, hermanos. Si no hay alguna otra consulta o aporte, Pastor Dirk, yo terminé esta primera parte. Sí, ahí hay una pregunta. Si podría tomar como ejemplo alguna lección de ético para que nos haga aplicar. Por supuesto, eso es lo que viene después del almuerzo. Hermano precioso, eso es exactamente lo que vamos a hacer por mesa de trabajo después del almuerzo de diferentes cursos de ETE para que nos llevemos un ejemplo y lo tengamos clarito. Porque si no lo aplicamos aquí, si no veo que se entendió, no hay aprendizaje. ¿Sí? Sí lo vamos a hacer, hermano precioso. Sí lo hacemos. Que el Señor nos bendiga. Retomamos después de la noche. Hermanos, una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La mala, no llegar al almuerzo. La buena, ¿cuál sería la buena? Que seguimos, vamos a la parte aplicativa. Vamos a avanzar porque tenemos que aprovechar el tiempo. Manuel, hazme un favor. La segunda diapositiva, el segundo grupo. Esta parte es bastante práctica, ¿ya? Bien, vamos a la parte práctica. Sí, vamos entregando. De las lecciones a la parte práctica. El trabajo que ya tienen que hacer nuestros hermanos, que nosotros como tutores tenemos que hacer. Otro punto. Ustedes saben que los seres humanos aprendemos de 3 formas distintas, ¿cierto? Hay quienes somos muy auditivos, nos queda bastante simplemente cuando nos hablan. Hay quienes somos más visuales, preferimos las imágenes, los gráficos, y hay quienes somos más kinésicos, ¿no? Que haciendo, aplicando, bueno, vamos a tratar de mezclar todo esto en esta jornada. Se les está dando por mesa, se les está entregando por mesas un trabajo. O sea, es una lección de un libro X, el que les haya tocado. No necesariamente pueden ser tutores de ese curso, ¿ya? Sino que se les está dando una lección completa. Ya vimos que la obra práctica tenemos que llevarla en 2 ámbitos, tanto en el individual como en el congregacional. Aquí algunas imágenes, por ejemplo, esta es parte del trabajo que les decía que hacíamos, apoyando a otra congregación, yendo por las calles. Hay otro grupo que predica en las calles con su parlante, otro que se encarga de tocar las puertas. Son diferentes y allí, por ejemplo, integramos. Nosotros tenemos allí diferentes formas, los organizamos. A ver, los hermanos que están recién empezando vida abundante, el nivel básico, los agrupamos. Los que están ya estudiando teología pastoral, los agrupamos y vamos organizando de esta manera el trabajo para que puedan llevar adelante la tarea que el Señor ha encomendado. En este caso, la predicación del Evangelio, ¿no? También hay otros grupos que se ha trabajado en el evangelismo en hospitales, cuando nos permitían, porque después nos prohibieron el ingreso a los hospitales también y tuvimos que hablar con los directores de los hospitales para que nos den una carta de autorización. Esta es otra forma, a través del kilo de amor. Todos los que estudian, siempre se les dice este pensamiento: comparte víveres, comparte de tu mesa con aquellos hermanos que hoy pueden estar pasando necesidad. Es parte también del amor en acción, ¿no? Ahora, vamos nosotros a trabajar juntos. Trabajemos.
¿En qué consiste? Vamos a formar equipos, ya los tienen formados. El punto 1 ya está hecho. Punto 2. Propongamos la obra práctica para la lección que se nos brinda. Se les ha dado una lección. Ustedes tienen que revisar esa lección, sacar de allí cuál sería su meta, su propósito, qué es lo que esperan, que el hermano haga como evidencia de que realmente aprendió esa lección. Ojo, no olvidemos que esta puede ser de aplicación individual o de trabajo congregacional, pero todo es obra práctica. Le puedes dejar, como yo les decía, su tarea semanal ya. Tú solo lo haces de esta manera durante la semana, o de repente organizas como iglesia algo para que participe todo el grupo. Vas a proponer la obra práctica y luego aquí en plenaria vamos a presentar nuestras propuestas, mesa por mesa. La lección que tuvimos fue esta. Esto es lo que nosotros sacamos como enseñanza básica. Hemos trazado este objetivo y la tarea, la aplicación, la obra práctica que vamos a llevar adelante es la siguiente. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro? ¿Mesas? ¿Quedó claro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Revisan la lección, sacan ustedes el mensaje, la enseñanza, lo más importante, qué es lo que quieren que el estudiante de su aula, ustedes se convierten en tutores en este momento de esa lección, quieren que haga como trabajo. Puede ser individual, puede ser congregacional. ¿Sí? Empezamos. No tienen mucho tiempo para eso. ¿Cuántos minutos creen que tienen para esa parte? 1 hora. Vamos a empezar con unos 15 minutos, ¿ok? 15, así que a trabajar al 100%. Hermanos amados, dijimos 15 minutos, pero les he dado 30. ¿Cómo va? A ver, vamos por mesas. Aquí esperando la buena noticia. Vamos a ir por mesas. Por lo pronto ya vi que la mesa 5 ya tiene cerrada su hora práctica. Mesa 1, ¿cómo vamos? ¿Mesa 1? ¿Ya está? ¿Ya llegaron a la aplicación? Todavía falta. Todavía falta. Ah, se les está complicando eso. Mesa 2, ya está, excelente. Mesa 3, los que han quedado de la mesa 3, ya está también. Mesa 4, mesa 4. ¿Cómo va? ¿Ya está? Ya está, bien. A ver, más o menos, ¿todavía no está? Más o menos, ya. Mesa 6. Todavía. Ya en el almuerzo vamos a seguir pensando. Mesa 7. Bien. Mesa 8. Hermanos. Mesa 8, ¿cómo vamos? Ya está. Mesa 9. Ya está terminando. Mesa 10. Más o menos, por allá. Allá mis hermanos que están junto a la pared, ustedes van a hacer la mesa 0. Empezamos. ¿Cómo va? ¿Bien? Mesa 11. ¿Ya? ¿Ya? ¿O más o menos? Bien, entonces, a ver hermanos preciosos, yo sé que contarles en este momento que están fluyendo las ideas puede resultar un poquito complicado.